microscopio por primera vez, pues hizo este dibujo. Este es un dibujo original de lo que vio Ramón y Cajal, donde ya prácticamente pues se podían ver a las neuronas y que era una red neuronal, ¿sí? Y bueno, estos estudios pues le valieron el premio Nobel por allá en 1906. Ya posteriormente, cuando apareció ya la posibilidad de hacer electroencefalogramas, ya se empezó a relacionar la actividad eléctrica del cerebro con la actividad motora. Y los primeros registros de encefalogramas se hicieron en animales por Catton y Pradesh-Neminsky. Y Hans Berger en 1930 ya obtuvo el primer registro de electroencefalograma en humanos. Y pues ya con esta tecnología ya se descubrió que la epilepsia, o durante una crisis epiléptica, había una alteración en la función cerebral y que pues esa era la causante de los síntomas que se observaban en los pacientes. Y pues empezaron ya a aparecer entonces tratamientos contra la epilepsia. En general, bueno, en este siglo, en el siglo XVII, prácticamente se daba el mismo tratamiento a todas las enfermedades que pudieran estar relacionadas con el sistema nervioso central, y había desde enemas, purgas o fomentos que se utilizaban para liberar al cuerpo de los demonios, y que pues muchos de estos tratamientos se les producían la muerte a los pacientes. En el siglo XVIII, pues el tratamiento fue peor, porque prácticamente los hombres que tenían epilepsia lo atribuían a la producción de las hormonas masculinas, y lo que hacían era castrar a los varones para que dejaran de presentar esas crisis. Y ya en el siglo XIX, en 1857, apareció uno de los primeros compuestos que se utilizó por mucho tiempo, que fue el bromuro de potasio, o en general los bromuros. Y durante mucho tiempo, les decía, todas estas enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central pues fueron tratadas con el bromuro de potasio. Sin embargo, pues también había una alta incidencia de muertes debido al tratamiento. Ya para el siglo XX se empezaron a utilizar los barbitúricos, y los barbitúricos suplieron completamente a los bromuros. Sin embargo, bueno, aunque la tasa de muerte disminuyó, aún todavía era alta con los barbitúricos. En 1911 se sintetizó el fenobarbital, que es uno de los barbitúricos, y se sustituyó ya por los bromuros, específicamente ya para el tratamiento de la epilepsia. Y en 1936 se sintetizó la primidona, que también ya fue un fármaco específico contra el tratamiento de la epilepsia, y en 1938 se descubrió la fenitoína. Entonces ya a partir de estas fechas o de este siglo, el estudio o el diseño de fármacos se enfocó directamente pues, al estudio de la epilepsia. En 1950 se sintetizaron la carbamazepina, y esta pues vino a sustituir a los barbitúricos, aunque todavía se sigue usando el fenobarbital en casos específicos. Y en 1960 aparecieron las benzodiazepinas, ya les hablaron de las benzodiazepinas, y con estos fármacos, bueno, se obtuvieron efectos más o mejores efectos, y se redujeron las tasas de muerte que se producía con los barbitúricos. Y pues ya de aquí en adelante, bueno, las benzodiazepinas también vinieron en gran parte a desplazar a los barbitúricos. Y en 1978 se empezó a utilizar el ácido valproico como anticonvulsionante, después de que un investigador lo estuvo utilizando prácticamente como vehículo para los fármacos que
estaba probando con actividad antiepiléptica y pues veía que todos los fármacos tenían actividad antiepiléptica, entonces le faltaba meter su grupo control, que es el vehículo de los fármacos, y cuando metió el ácido valproico, pues se dio cuenta que era el que tenía la actividad anticonvulsionante, y pues de ahí desde 1978 se incluyó como tratamiento al ácido valproico como agente anticonvulsionante y hasta la fecha pues se sigue utilizando. ¿Hasta aquí preguntas? No, profesora. ¿No? Bueno, entonces, ¿así qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia, según la OMS, en la definición que publicó en 2013, dice que es una enfermedad cerebral crónica y que afecta a personas de todo el mundo. A diferencia de otras enfermedades, bueno, esta no distingue raza, género, nada de eso. Y se caracteriza por convulsiones recurrentes. También la OMS define que esas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios y que pueden afectar a una parte del cuerpo cuando son parciales o a todo el cuerpo cuando son generalizadas, y que a veces se acompañan de pérdida de la conciencia y del control de esfínteres. Entonces, a veces, no todas se acompañan de pérdida de la conciencia. Entonces, esta es la definición de la OMS. Hay otra definición que dio la Liga Internacional contra la Epilepsia, esta en 2014. Esta Liga Internacional contra la Epilepsia, pues es la que se ha encargado de estar estudiando pues más a fondo precisamente sobre la epilepsia. Y bueno, en 2014 ya la definió como un trastorno cerebral que se caracteriza por predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales que surgen por esta enfermedad. Y la definición de epilepsia requiere la presencia de al menos 2 crisis epilépticas. Y define a crisis epiléptica como la aparición transitoria de signos y o síntomas provocadas por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. ¿Sí? Entonces, al momento de que ocurre esta actividad neuronal que se incrementa en una región o en todo el cerebro, es que se puede presentar una crisis epiléptica. ¿Le puedo cambiar? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Cuál es la incidencia de la epilepsia? Bueno, según la edad, hay mayor incidencia en los niños de recién nacidos hasta 1 año, es cuando la incidencia es mayor, y pues está relacionada desde pues situaciones que puede pasar la madre durante la gestación, en el momento del nacimiento o en el periodo neonatal justo después del nacimiento, ¿sí? Como hipoxia, antes cuando por ejemplo los niños los sacaban con las pinzas, los forceps, era más frecuente que tuvieran algún tipo de alteración neuronal. Ahorita pues ya no los utilizan, pero procesos de isquemia, por ejemplo, también pueden generar un foco epiléptico. Entonces, por eso es más alta en esta edad. Después, entre los 1 y 4 años, bueno, todavía sigue siendo alta porque aquí es la etapa en la que los niños pueden sufrir algún accidente, tener un traumatismo cráneoencefálico y pues derivado de eso pueden generar un foco epiléptico, o bien por alguna infección en la que lleguen a tener una hipertermia pues que no la puedan controlar, también pueden llegar a desarrollar un foco epiléptico. Y pues ya en las etapas más adultas, de los 70 años en adelante, aparecen como enfermedad comórbida con otras alteraciones, sobre todo con enfermedades neurodegenerativas. Se puede llegar a presentar pues estas crisis de epilepsia. Y vean, bueno, afortunadamente pues ya en estas etapas la incidencia es más baja.
A la epilepsia se le considera también una enfermedad neurodegenerativa. Sí. Uh-huh. Bueno, las causas, les decía yo, en neonatales y hasta los 6 meses, la agresión cerebral perinatal, anomalías congénitas, trastornos metabólicos, muy importante porque a veces no se dan cuenta los médicos, pero estos trastornos metabólicos, acidosis o alcalosis metabólica, pueden generar cambios en un cerebro que pues obviamente como acaba de nacer o durante el nacimiento no está todavía bien formado. Y otra causa es la meningoencefalitis, que también puede generar pues un tipo de epilepsia. Ya después de los 6 meses y hasta los 3 años, pues les decía yo, las convulsiones febriles. No quiere decir que, bueno, un niño, por ejemplo, que tenga una infección de garganta y que tenga una hipertermia que llegue hasta los 40 o 42 grados, que empiece a convulsionar, que automáticamente se va a volver epiléptico. No, lo importante, sobre todo cuando un niño tiene fiebre, es bajarle la temperatura por el método que sea. Sí, lo meten a la tina, le ponen agua, lo que sea, para que le baje la fiebre, precisamente para evitar que pueda generar una convulsión. La agresión cerebral perinatal, lo que yo les decía cuando se usaban los forceps, o precisamente los procesos de isquemia, porque se atoró o que venía enredado el cordón umbilical, o que no hay al aporte completo de nutrientes al feto, pues eso puede ocasionar isquemia y agresión cerebral. Algunas infecciones, también las sustancias tóxicas y defectos metabólicos, muchos, a lo mejor, bueno, en familias que son adictas, puede quedar a disposición de los niños y pues el ingerir sustancias también, drogas o más bien fármacos que son de abuso, puede generar convulsiones. Enfermedades degenerativas cerebrales, y como les dice el maestro, la propia epilepsia es una enfermedad degenerativa cerebral. Y los traumatismos, que es lo que yo decía que es lo más frecuente, ¿no? Que si se caen, y la mayoría se cae de cabeza, pues un golpe en la cabeza no necesariamente tiene que abrirse, porque a veces el golpe nada más se queda adentro, se forma un coágulo, y a veces ese mismo coágulo es el que genera la presión en una área del cerebro, y esa estimulación va a generar una crisis epiléptica. Profesora, una pregunta. Sí. Bueno, no sé si entre las enfermedades degenerativas entre el síndrome de Lennox-Gastaut. Sí. Y es un tipo de epilepsia específico. Infantil. Ajá, infantil. Lo vamos a ver ya casi al final. Ok, gracias. Y bueno, les decía, en los ancianos, enfermedades cerebrovasculares, el consumo de agentes tóxicos, por ejemplo el alcohol, la presencia de tumores cerebrales o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. O bueno, cualquier otro tipo de demencia que es degenerativa. Entonces, ¿por qué se produce esta excitación en el sistema nervioso central? Bueno, ya hemos estado hablando de los neurotransmisores, ya prácticamente les han hablado del glutamato y del GABA. Entonces, el principal neurotransmisor excitador en el sistema nervioso central es el glutamato, y el principal neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central es el GABA. De hecho, se considera que el cerebro tiene una fuerte inhibición en condiciones normales, ¿sí? Por lo tanto, cualquier aumento o cualquier desbalance entre estos dos neurotransmisores puede generar que se sobreexcite al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ya sea que aumente el glutamato o que disminuya el GABA,
lo que se va a originar es una crisis epiléptica. Entonces, ¿qué ocurre en las personas que tienen este desbalance entre estos neurotransmisores? Bueno, se ha observado que ellos tienen hiperexcitabilidad neuronal. Entonces, sus neuronas ocurren dos cosas. Una, pueden bajar su umbral de activación, y una vez que bajan su umbral de activación, pues prácticamente pues pueden activarse con estímulos que normalmente no se activarían. Pero una vez que se activan, tienen otra característica, que empiezan a generar potenciales en tren. Los vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero entonces empiezan a descargar potenciales en tren, lo que hace que pues dure más la actividad neuronal. Entonces esa es la hiperexcitabilidad. Pero también se ha observado que presentan hipersincronía neuronal. Entonces las neuronas, por una parte, son hiperexcitables, tienen un umbral bajo de activación y cuando se activan generan trenes de potenciales de acción. Pero además se pueden sincronizar, porque cuando se excitan puede ser que cada quien descargue una frecuencia diferente, pero cuando se sincronizan y se activan todas al mismo tiempo, entonces quiero decir que ya hay sincronía y se origina la crisis epiléptica. Entonces, estos pacientes que tienen epilepsia, que tienen este desbalance entre los neurotransmisores, tienen hiperexcitabilidad neuronal e hipersincronía neuronal. ¿Sí se entendió? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Sí? Bueno. O sea, cuando se refiere a potenciales en tren, es que son como... Ay, no te escuché, ¿me hablas más fuerte, por favor? Sí, ¿a qué se refería cuando son descargas de potenciales en tren? O sea, que son consecutivas. Ahorita vamos a verlas, ¿sí? ¿Ya le puedo cambiar? Bueno, ahorita les paso el potencial. Y decimos... Vamos a ver primero la que... ¿Dije algo? Ajá. Sí, o ráfagas de potenciales de acción. Bueno, en 2017, ILAE dio la clasificación de los tipos de crisis, es la clasificación más actual que hay de la epilepsia. Entonces hay de origen focal, de origen generalizado y de origen desconocido. De origen focal, bueno, alerta y alerta disminuida, esto es lo de menos, pero hay de origen motor y de origen no motor. Entonces, estos antes, por ejemplo, de origen focal, se llamaban parciales, de origen parcial. Ahora se les llama de origen focal porque se originan en un sitio específico del cerebro. A ver, nada más una precisión. La clasificación es clasificación de las crisis, no de la epilepsia. Sí, de las crisis, sí que dije. De la epilepsia. Ah, bueno, sí, de las crisis, aquí desde los tipos de crisis epiléptica. Entonces les decía, hay de origen motor, como los automatismos, la atónica, la clónica, los espasmos epilépticos, hipercinética, mioclónica y tónica. Entonces, estos todos son de origen motor. De origen no motor, autonómica, bloqueo de actividad cognitiva, emocional o sensorial. Entonces, todos estos pueden ser tipos de crisis epilépticas. Están también las crisis generalizadas, que también pueden ser motoras y no motoras. Dentro de las motoras están las más características y la que conoce todo el mundo, que son las tónico-clónicas. Pero también hay clónicas solitas y tónicas solitas. También hay mioclónicas que se convierten en tónico-clónicas, mioclónicas atónicas, las atónicas y los espasmos epilépticos.
Normalmente, bueno, si ustedes, alguien les dice que si conocen una persona con epilepsia, seguramente lo que ustedes conocen es una de estas tipos de crisis, las tónico-clónicas, que es cuando el paciente pues cae al piso y se contorsiona y tiene periodos de tono donde se pone muy rígido y otros donde tiembla, ¿no? Esa es la convulsión tónico-clónica. Pero hay todas estas otras variantes. También otro tipo de crisis generalizadas no motoras o llamadas también de ausencias son la típica, atípica, mioclónica y mioclónica palpebral. De hecho, este tipo de crisis epilépticas, las de ausencia, son las de más difícil tratamiento. Y bueno, aquí se señalan las otras, que puede iniciar una crisis epiléptica focal, es decir, en una región específica del cerebro, pero luego se puede volver bilateral tónico-clónica y pasar de focal a ser generalizada. Esto en un tipo de crisis epiléptica. Y bueno, las de crisis epilépticas de origen desconocido, pues también hay motores, tónica, clónica, espasmos epilépticos y no motor, el bloqueo de la actividad. Entonces, esta es la última clasificación de tipos de crisis epilépticas que dio la ILAE. Entonces, no sé si ustedes, conozcan algunos tipos de o han visto algunos videos de estos tipos de crisis epilépticas. Sí, profesora, yo tengo una duda, perdón. No sé si dentro de la epilepsia también esté relacionada la violencia. No. Ah, ok. Nada más. No, en este caso particular, no. Ok, gracias. ¿Cómo, en qué sentido? ¿Por qué la pregunta? Es que, bueno, conozco 3 personas con epilepsia y sí, las 3 personas son muy violentas. Una está tratada tanto, farmacológicamente hablando como psicológicamente hablando, sí, y las otras 2 no. Una desarrolló la violencia muy extrema y la otra pues no tanto. Entonces no sé si tenga que ver igual con el tipo de crisis, porque la que ya ahorita está tratada antes sí era un poco muy impulsiva y violenta. Entonces no sé si ese tenga que ver. Sí, bueno, estrictamente hablando, así como te dijo la doctora Norma, la violencia no es un tipo de epilepsia ni es una característica general de la epilepsia. Más bien podría ser como un efecto secundario a un paciente que padece epilepsia, porque el hecho de ser epiléptico, así como ser parkinsoniano o ser diabético, no es extraño que produzca, entre otras cosas, ansiedad. Pero aquí en particular, como lo acaba de decir la maestra Norma, la hiperexcitabilidad del sistema nervioso central puede tener como consecuencia final que se canalice como violencia, como una actitud agresiva, pero no se le considera ni como una característica de la epilepsia, ni mucho menos que sea epilepsia, ¿sí? Okay. La otra es que pudieran tener otra enfermedad neuronal que fuera la que está causando esa agresividad, no sé, pues no sé, como la esquizofrenia, y que pues ya la epilepsia como algo secundario, como una enfermedad comórbida, porque normalmente los pacientes que tienen epilepsia no son agresivos. Ok.
Sí, gracias. Por cierto, hablando de las comorbilidades que digamos que no se mencionaron, es muy frecuente la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad. Son 3 de las comorbilidades más frecuentes con la epilepsia. Bueno, avanzamos. ¿Sí? Bueno, les decía que actualmente, bueno, ¿cómo saber que un paciente tiene epilepsia? Pues es a través del registro del electroencefalograma. Aquí, por ejemplo, se muestra un cerebro de humano y normalmente se colocan electrodos en diferentes zonas de la cabeza para poder identificar el lugar o el foco donde se inicia la actividad eléctrica. Entonces, vean, aquí están 3 electrodos colocados en la posición 1, 2, 3 y pues se tienen 3 registros de la actividad del cerebro, del electroencefalograma. ¿Sí? Lo que se ha visto es que normalmente, bueno, estos pacientes tienen un registro normal, pero dentro de este registro normal hay un periodo entre esta fase normal y una crisis como tal que se le llama periodo interictal. En este periodo interictal, los pacientes que tienen epilepsia tienen una actividad eléctrica anormal comparada con la basal. O sea, un paciente normal que no tiene epilepsia, digamos que sus zonas eléctricas, si no hay estimulación, pues se deberían de ver como se ven aquí, ¿no? En los 3 electrodos. Pero un paciente que ya tiene epilepsia, se pueden detectar que hay ciertas despolarizaciones que se pueden observar en el electroencefalograma. Y vean, esta es la zona 1, esta es la zona 2, donde se ve que hay un registro todavía mayor. Y en la zona 3 ya no alcanza a llegar hasta allá la actividad. Este periodo interictal, bueno, es característico en los pacientes porque en lugar de tener esta actividad normal, tienen estas descargas. Esto quiere decir que sí hay actividad eléctrica aumentada en su cerebro. Y pues cuando ya se presenta una crisis epiléptica, entonces se le llama periodo ictal. Y aquí se puede observar que entonces ya hay estimulación o descarga de las neuronas, se sincronizan porque vean cómo se ven las ondas parejitas. Y como pueden ver aquí, en el 1 todavía, bueno, se alcanza a registrar esa actividad, pero en donde está colocado el electrodo en la posición 2, aquí es donde se ve la mayor actividad. Por lo tanto, este paciente pues tiene un foco epiléptico en esta región. ¿Sí? Vean que ya para el electrodo 3 tampoco alcanza el registro. Entonces, esto es característico en los pacientes que tienen epilepsia. Este es un registro extracelular, pues se pone acá en la cabeza. Pero ¿qué ocurre intracelularmente? Bueno, lo que yo les decía, ¿no? Como estas células están hiperexcitables, lo que ocurre es que se activan y entonces producen ráfagas, como les decía el maestro, de potenciales de acción. Esto es a lo que se le llama ráfagas o trenes de potenciales de acción. Se mantienen despolarizada la célula y es lo que se registra aquí. Y bueno, una vez que descarga, pues se vuelve a repolarizar. Y así pasa durante estos periodos que se observan de vía extracelular. Esta fase se llama despolarización paroxística. Y vean que ya en la fase ictal también se presenta esta despolarización paroxística y enseguida que se produce la crisis viene la descarga neuronal ya de manera intracelular, o sea, la neurona se despolariza y mantiene estas ráfagas de potenciales de acción hasta que termina y entonces viene esta fase de relajación que ya sería el periodo postictal, justo después de que termina la crisis epiléptica.
Entonces, estos potenciales son característicos pues, en los electroencefalogramas y pues son producidos por estas despolarizaciones. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, lo que ocurre es que a lo mejor al ocurrir esta hiperexcitabilidad, lo que está ocurriendo, no sé si ya lo mencionamos, pero cuando hay hiperexcitabilidad neuronal, se produce un fenómeno que se llama excitotoxicidad. El aumento excesivo de calcio intracelular puede llevar o activar mecanismos de apoptosis celular y eso produce la muerte celular. Y entonces puede haber muerte celular, pero las neuronas que quedan, como pierden una conexión, pueden generar conexiones extra con las neuronas que sí quedan. Y entonces cuando se generan estos potenciales, pues ya prácticamente activan a todas las neuronas que estén a su alrededor. Entonces, por eso se considera que también es neurodegenerativa, porque esta excitabilidad puede producir excitotoxicidad. ¿Le puedo cambiar? Nada más que como información adicional, vean que en los registros dice 1 y luego en el de abajo dice 2. Se refiere a lo que 1 se refiere a lo que está ocurriendo en la neurona 1 y 2 se refiere a lo que ocurre en la neurona 2. Sí. Sí, bueno, aquí como son extracelulares es en la zona de la cabeza donde se las están poniendo. Bueno. En los intracelulares me refería yo. Perdón. Sí, 1 y 2. Es cierto. Bueno, esta es una gráfica del Guttman, la pueden revisar en el Guttman, y es el registro, como decía aquí, extracelular e intracelular de una crisis epiléptica focal por la aplicación de un agente convulsionante. Entonces, lo que se ha visto es que hay modelos de epilepsia en los que se puede reproducir las alteraciones electroencefalográficas que se observan en un paciente con epilepsia. Entonces, administran aquí al tiempo cero el agente convulsionante y lo que vean, bueno, aquí está otra vez el periodo interictal, después viene un periodo silente, después vendría el periodo ictal, que es la convulsión, o más bien la crisis epiléptica, y después el periodo posictal. Este es el registro extracelular y este es el registro también extracelular en potenciales y este sería el registro intracelular. Entonces, vean que una vez que se administra el fármaco, se produce este pico en el electroencefalograma, que puede ser por la administración del fármaco y de hecho inicial, por la actividad del mismo fármaco, y vean que aquí se genera estas despolarizaciones paroxísticas, muy parecidas a las que vimos en la figura anterior. Después viene un periodo silente, y después de un tiempo el ratón empieza a tener registro de actividad neuronal hasta que desarrolla la crisis. Particularmente este agente desarrolla unas convulsiones tónico-clónicas. Entonces se ve la fase tónica y la fase clónica. Y vean que aquí abajo, bueno, lo que se ve es que aumentan las descargas de potenciales de acción. Justo aquí también se puede ver la despolarización paroxística y la descarga de las neuronas. Vean que en la fase clónica, aunque siguen descargando las neuronas, ya es en otra forma diferente a esta. Aquí ya había sincronía y aquí vuelven a generarse estos potenciales en espiga. Y bueno, termina la crisis y viene este periodo de relajación o de depresión postictal.
Entonces, con estos agentes se puede reproducir este tipo particular de epilepsia, que son de crisis epilépticas, que son las convulsiones tónico-clónicas, y que tienen un registro muy parecido a lo que ocurre en el electroencefalograma en los humanos. Bueno, entonces, esta despolarización paroxística que vemos aquí, están implicados varias vías, ¿sí? Este es el mismo registro que acabamos de ver, ¿no? De hecho, este es el del modelo en animales. Entonces, vean, lo que yo les decía aquí, lo que ocurre es que hay una hiperexcitabilidad neuronal. Entonces, en esta fase de despolarización están implicados los canales de sodio dependientes de voltaje y dos receptores de los que vamos a hablar, que son el AMPA y kainato, que son receptores para glutamato. Durante esta fase de potenciales en ráfaga están involucrados los canales de calcio dependientes de voltaje y el glutamato a través de todos sus tipos de receptores, el NMDA, el AMPA y el kainato. Entonces aquí se ve la actividad aumentada del glutamato. Cuando ya se produce la repolarización de estas células, entonces activan los canales de potasio dependientes de voltaje y pues viene también la participación aquí del GABA, que dijimos que es el principal neurotransmisor inhibidor, para que pueda repolarizarse esta célula junto con pues, la actividad de los canales de potasio dependientes de voltaje. Entonces, aquí vean lo importante que es pues, la participación del GABA para la generación de estos potenciales en ráfaga y que pues se desencadene una crisis epiléptica. ¿Avanzo? Nada más tantito. Ya, profesora, gracias. Bueno, y aquí les muestro dos registros de encefalogramas de pacientes que tienen epilepsia. Vean, aquí de este lado se muestran las regiones en las que se colocan los electrodos en la cabeza, ¿sí? T es de temporal, F de frontal, O de occipital y P de parietal, o sea, se refieren a los huesos de la cabeza, ¿sí? En la zona temporal, frontal y bueno, en este caso prácticamente cubren toda la región de la cabeza. En este primer registro es un paciente que tiene epilepsia generalizada y vean en sus registros aparece otra vez este primer registro y de aquí se sincronizan las ondas a 3 Hz y vean que prácticamente durante toda la crisis todas las regiones donde están colocados los electrodos marcan actividad neuronal, ¿sí? Entonces aquí es donde hay hipersincronía de las neuronas, aparte de que están hiperexcitadas, se sincronizan todas, vean, y todas descargan a la misma frecuencia. En el caso de abajo, bueno, este es un paciente con epilepsia del lóbulo temporal y entonces si ustedes se fijan aquí en los registros, es prácticamente esta zona y los electrodos están aquí en la región T, va por números, no le alcanzo ni a ver, pero bueno, estos electrodos que están colocados aquí en la región temporal son los que muestran la mayor actividad neuronal en esta zona y entonces este paciente lo que tiene es epilepsia del lóbulo temporal. Y puede ser de cualquier otro de los lóbulos. Dependiendo del tipo de lóbulo que esté afectado, pues es el tipo de crisis que van a presentar. ¿Le puedo cambiar? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, hasta aquí hay preguntas.
No sé si es hora de darles descanso. Si no, nos seguimos. No traigo el reloj. Es la 1:03, profesora. Bueno, nada más vamos a ver aquí. Lo que yo les decía, lo que la mayoría de nosotros conocemos son las crisis tónico-clónicas o las convulsiones, normalmente llamadas así, convulsiones, ¿sí? Entonces, en estas convulsiones se observa una fase tónica, que es una contractura generalizada de todo el cuerpo, el paciente se pone rígido completamente, y después viene una fase clónica, donde tiene movimientos y sacudidas bruscas de los miembros, o sea, de las extremidades, tanto de brazos como de piernas. Y luego viene una fase de relajación total, donde incluso puede haber relajación de esfínteres, salivación. Entonces, esto es lo que nosotros comúnmente pues llamamos convulsiones, es lo que se llama convulsiones y lo que se presenta en una crisis tónico-clónica. Los otros tipos de crisis obviamente son diferentes. No todas las crisis epilépticas presentan convulsiones. Solo las generalizadas tónico-clónicas son de este tipo. Las convulsiones, las crisis epilépticas tónicas, por ejemplo, que son nada más tónicas, nada más presentan esta rigidez, ¿sí? No se presentan las otras. Las que son clónicas, por ejemplo, nada más presentan esta fase, estas sacudidas y movimientos de extremidades, pero no presentan ninguna de las otras. Las que son atónicas, por ejemplo, en lugar de que se ponga rígido completamente el cuerpo, lo que sucede es que pierde el tono de todo el cuerpo y cae como, pues, prácticamente sin soporte alguno. Todo lo contrario a esta fase. Entonces, hay diferentes tipos de crisis epilépticas. Profesora, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre una convulsión y una crisis epiléptica? O sea, ¿las dos son lo mismo o en qué serían diferentes? No, bueno, me voy a regresar. Todas estas son crisis epilépticas, ¿sí? Las que son tónico-clónicas son a las que se llaman convulsiones. Las tónico-clónicas o las que pasan de focal a ser tónico-clónicas son las que se llaman convulsiones. Una convulsión es precisamente la presencia de estas fases que les estoy diciendo. Esto es una convulsión. Todas estas otras, por ejemplo, autismos, atónica, clónica, estas no son convulsiones, estas son crisis epilépticas de otra característica. ¿Sí? Aquí lo que yo les decía, automatismos, por ejemplo, pueden masticar, pueden hacer ruidos con la boca, pueden hacer ruidos con las manos, o sea, un automatismo. Las atónicas, lo que yo les decía hace rato, pierden todo el tono muscular y como si fueran de goma, así se caen. La clónica pues nada más presenta esas contracciones sin otra cosa más que toda el movimiento brusco y contracciones de las extremidades. La mioclónica, por ejemplo, es nada más con ciertos músculos. Entonces puede ser un músculo de un brazo y entonces de repente la persona estira el brazo o extiende todo como si soltara un golpe, pero es una contracción involuntaria. Entonces, estas no son convulsiones. Las únicas que son convulsiones son las que tienen fase tónico-clónica. Ok, profesora, ¿sí? Gracias. Sí. Es decir, la epilepsia es una enfermedad y hay distintas clases de epilepsias. Y algunas clases de epilepsia cursan con convulsiones. Entonces, hay epilepsias en las que no se presentan convulsiones. Entonces, convulsión no es sinónimo de epilepsia. ¿Por qué? Porque hay epilepsias que no
no se manifiestan o entre sus características no están las convulsiones. Y las convulsiones son ciclos de contracción, relajación de la musculatura esquelética que las puede presentar un individuo porque tiene fiebre muy alta y le dan convulsiones, pero ese individuo, si nunca más vuelve a tener una convulsión, ese individuo no es epiléptico, nada más tuvo convulsiones. ¿Me explico? Sí, profesor. Bueno, yo creo que aquí le dejamos para dar el descanso.